Era solo un viejo diario, pero, debajo de su primera página usada, yacía una verdad tan pesada que podría sacudir no solo una familia, sino el tiempo en sí, porque algunos secretos no gritan, esperan a alguien lo suficientemente valiente como para devolverlos a la vida. Era una mañana no solo pintada con luz, sino esculpida en silencio y memoria. Un cielo de azul lavado se desvaneció perezosamente detrás de las nubes suaves e ingrávidas, como si el tiempo mismo fuera exhalado. Desde algún lugar cerca de la casa de la capilla, el zumbido lejano de una cortadora de césped giró a través del aire frío como un himno susurrado, mientras que el aroma de las rosas florecientes permanecía pesado e inquietante, como un viejo secreto envuelto en terciopelo. En el jardín detrás de Hawthorne Hollow, la señorita Elira Harrow, compuesta, precisa y más nítida que cualquier hoja de poda que sostenía, estaba atendiendo a su preciada Clara Crimson, una rara escalada que se elevaba tan mal y exquisita como los escándalos más antiguos del pueblo. Su sombrero de paja se sentaba perfectamente sobre su cabello plateado, atrapado con precisión, a pesar de que el viento apenas se atrevía a revolver los setos recortados. Sus manos se movían con tranquila confianza, cortando y atando, mientras su mente deambulaba en un curioso artículo sobre jazmines nocturnos cruzados que había leído en la crónica del jardinero. La hora era perfecta, quieta y expectante, como un aliento contenido antes de la revelación, hasta que la paz fue violentamente desgarrada por un grito afilado y crudo, arrojado por el aire como vidrio contra piedra. No era un chillido de juego de un niño, ni un jadeo teatral de una mujer joven, era primitivo, urgente, formado por un verdadero terror. Elira se congeló, conteniendo la respiración, su columna vertebral tensa mientras giraba lentamente hacia el sonido, con los ojos reducidos hacia la cobertura límite que separaba su propiedad de Darling Estate. Momentos después, Elsie Green, la joven doncella de la casa de al lado, estalló a la vista, avanzando por el camino descalza, el delantal aleteando salvajemente, el pelo despeinado, la cara pálida como si hubiera visto la muerte, y no estuviera completamente segura de haber sobrevivido. Ella está muerta, lloró Elsie, tropezando, con ojos muy abiertos y un pánico indescriptible. Señorita cariño, está en los frijoles, baje rápido. Y su mano, oh señorita Elira, su mano. Elira se movió sin prisa, pero sin demora, colocando una mano firme en el hombro de la niña, con voz tranquila, como el sol de invierno. Ahora niña, respira. ¿Quién es exactamente? La respuesta heló la sangre. Verónica Darling, estaba tomando el lavado y ella, simplemente estaba acostada allí, todavía. Elira le entregó un pañuelo limpio, siempre doblado y listo en el bolsillo de su delantal, y la condujo suavemente hacia la puerta trasera. Entonces, debemos ir a verla. Juntas caminaron por el maldito camino de piedra hacia los jardines que habían sido el imperio personal de Verónica Darling, ordenados, orgullosos, obsesivamente atendidos, llenos de caléndulas, guantes de zorro y una simetría estructurada que ahora se sentía irónicamente fúnebre. Y allí, entre los frijoles de corredor, yacía Verónica, colapsada en un ángulo antinatural, una mano hundida en la tierra, la otra rizada y rígida, como si hubiera sido congelada a mitad de revelación. En su palma cerrada brillaba algo absurdamente fuera de lugar, un delicado relicario plateado, con la cadena rota y la cara rayada, una fina grieta que corría como una cicatriz a través de su superficie. Elira no tocó el cuerpo, ella nunca lo hacía, simplemente miraba, como lo haría un viejo amigo al observar la sala de estar de un extraño e inmediatamente notar en qué silla nadie se sienta. El objeto no había caído simplemente, se había agarrado, casi revelado, como si Verónica lo hubiera sacado de la tierra con la última de sus fuerzas. Elsie se quedó atrás, temblando y susurrando oraciones en sus manos. Cuando llegó el agente Hargreaves con cara demacrada y sin aliento por pedalear cuesta arriba, encontró la escena ya curiosamente compuesta. Elira estaba sentada debajo de la pérgola con Elsie, guiándola a través de sorbos de té y respiraciones tranquilas, como si el dolor fuera una fiebre a enfriar con dignidad. El agente examinó el cuerpo, luego miró a Elira, incierto. No parece una caída, murmuró. No hay herramientas cerca, ni un golpe en la cabeza, solo unos pocos rasguños, y esto, hizo un gesto hacia el relicario, cuyo metal frío brillaba siniestramente. ¿Qué estaba sosteniendo? Corrigió Elira suavemente, sus ojos nunca abandonando el suelo. O estaba tratando de mostrar, señaló la impronta en la tierra. El relicario había descansado allí, deliberadamente o no, y había dejado una impresión distinta y superficial.
El agente garabateó algo en su cuaderno, sus páginas ya manchadas de tierra y ambigüedad. En ese momento Eleanor Daracot llegó, envuelta en su habitual cardigan gris, su rostro inquietantemente similar al de la mujer que yacía entre los frijoles, tan similar de hecho, que por un momento escalofriante se sintió como si los muertos simplemente hubieran resucitado y regresado, encerrados en compostores y secretos demasiado viejos para hablar en voz alta. La mañana que siguió a la tragedia llevaba un brillo extraño, casi inapropiado. La luz superficial bailaba a través de setos recortados y hojas aleteando como si nada hubiera sucedido, como si una mujer no hubiera muerto, con tierra bajo las uñas y un secreto agarrado en su mano. Pero esa era la forma en que las cosas eran en Elderwood, donde el orden mordía entre las flores cremas y se servía con pastel de esponja. La señorita Lillian Reed, compuesta en su cardigan gris ceniza y una bufanda anudada con precisión en la garganta, se paró junto al cenador de rosas, su rostro ilegible salvo por la más mínima contracción en la esquina de su boca mientras miraba el cuerpo sin vida que pasaba por el premio de su hermana. Dios, dijo no del todo por el aliento, pero no lo suficientemente fuerte para ser acusada de drama. Qué camino tan tonto por recorrer. Le advertí, repetidamente, que no exagerara las cosas. Su tono era ligero, pero la señorita Aurelia Voss, sentada cerca y tomando el té ofrecido obedientemente por la esposa del vicario, no perdió la forma en que su mirada permanecía en el relicario junto al cuerpo, una pequeña cosa plateada, desgastada y delicada, ahora descansando en una bolsa marcada como evidencia. ¿Reconoce esto, señora?, preguntó el agente Milner, con tono respetuoso pero cargado de algo más agudo. La boca de Lillian Reed se apretó ligeramente, sus manos se doblaron entre sí con una calma casi ensayada. Vieja baratija, tal vez, Venetia guardaba recuerdos extraños. Era sentimental de esa manera, deseaba enterrar las cosas, y los sentimientos. Los ojos de la señorita Voss, nunca acusatorios pero siempre atentos, se alejaron de las manos pálidas de Lillian hacia el contorno fantasmal donde un anillo de bodas había estado ausente durante mucho tiempo, y luego hacia arriba, hasta el broche clavado en su pecho, retratado en lo que parecía sospechosamente una flor de corazón sangrante. Curioso, murmuró, a nadie en particular, cómo el pasado siempre encuentra una forma de salir a la superficie. El relicario, apagado bajo la luz de junio, no dijo nada, pero su silencio se sentía punzante. Para cuando el bazar del pueblo comenzó a la mañana siguiente, con puestos arreglados con alegre rigidez y manteles almidonados, la muerte ya había ondulado a través de Elderwood como un rumor a caballo. A pesar de la tragedia, el concurso de bordados continuó según lo programado, y bajo la tienda de Caballete las voces tintinearon como cucharaditas en porcelana. La señorita Voss, sentada detrás de una modesta exhibición de bolsas de lavanda prensadas y violetas de azúcar, rafiatada con gracia mecánica, sus orejas mucho más comprometidas que sus manos, murmuró a la señora Kinard del puesto próximo, pesando mermelada de grosella como si agravara la medicina. Siempre dije que Venetia tenía nervios débiles. Se desmayó en el jardín la semana pasada, aplastó a las plegantes de zorro. No fue un débil, querido. Vino la interjección silenciosa de la señora Aldwych, recientemente armada con un frasco de mantequilla de limón, y un entusiasmo por equilibrar la compra con chismes. Lillian lo llamó un hechizo melancólico, que es gentil para algo mucho menos ordenado. Ante eso, las tazas de té se detuvieron en el aire, la frase ondulando a través de la carpa como un escalofrío. La melancolía, cuando fue pronunciada por alguien como Lillian Reed, no significaba tristeza, significaba un escándalo escondido debajo de un chal, o arrepentimiento presionado en un cajón. La señorita Voss, en silencio aún recordó una carta, pergamino pesado, sello extranjero, aprobada a Venetia por Lily Archer en la oficina de correos solo una semana antes. Turín, alguien había susurrado. Y sí, Venetia se había vuelto pálida al recibirla, ojos como heridas abiertas antes de que ella doblara el sobre y no dijera nada. El dolor, después de todo, vino en muchos sobres, y sin embargo, la mención de Turín permaneció ahora con una extraña potencia, como un perfume olvidado que florece en el calor. A medida que los susurros florecían como hiedra a lo largo del empavesado, la atención se deslizó de lado, de la mujer muerta al hombre que había llegado a Elderwood unos meses antes, el señor Ezra Quinn, una figura alta y solemne, con el tipo de cara tallada por tormentas, mordidas, surcos y arrugas profundas. Se mantenía en su mayoría trabajando en los jardines en Rowan House con la tranquila precisión de alguien acostumbrado al silencio. No local, olfató el señor Halbert, como si eso solo implicara criminalidad.
No trajo nada más que libros y la lona de un soldado. La guerra cambia a un hombre, agregó la señora Aves, cortando una esponja de Victoria con una exactitud inquietante. Pero no explica los secretos enterrados en el suelo de otra persona. Ante eso la señorita Voss levantó la vista. Su cinta se calmó entre los dedos, mientras la brisa tiraba del empavesado de arriba, suave, persistente, como una advertencia aún no escuchada por completo, y en el aire entre los chismes y la memoria, entre un relicario enterrado y una carta de Turín, algo más oscuro había comenzado a revolverse, algo que los aldeanos de Elderwood aún no habían nombrado, pero la señorita Voss ya había comenzado a rastrear su contorno. Fue justo después de que la tormenta había pasado, las nubes aún hoscas y bajas, cuando la señora Fenlow caminó por el senderoso camino del jardín detrás de la casa de campo con su chal atado contra el viento, esperando solo a Barter para algunos tallos de ruibarbo para el crumble del domingo. Pero en su lugar se detuvo corta al ver a la señorita Althea Cray desplomada de manera no natural al lado del invernadero, su espalda curvada como una marioneta acortada, sus ojos cerrados pero no en paz, sus manos atraídas en su pecho como si estuvieran invisibles, y a su lado plegada con cuidado incansable, colocó sus cuidados sin mangas también con las manos, lo que acumuló, también lo acumuló. Alguien que supuestamente se había derrumbado en soledad. La señora Fenlow, que no era ajena al dolor, sintió algo más frío que la muerte que se agitaba en su pecho, y retrocedió sin gritar, solo susurrando un solo nombre. Oh no, la aldea siempre había admirado y desconfiado en igual medida, su inteligencia tranquila, su naturaleza solitaria, la forma en que ella no recordaba los secretos de todos, sino que no reveló los suyos propios. Por la tarde el agente había llegado, pero no antes de que el reverendo Briar hiciera un desvío tranquilo al invernadero, deslizando algo del estante superior en el bolsillo de su abrigo. Un plato de arcilla pequeño y poco profundo que todos asumieron no se llenó de nada más que arena y etiquetas de rosa, aunque Briar había brindado un destello de papel rojo escondido debajo una semana antes, algo plegado, algo fragmentado, y él tenía el aspecto perseguido de un hombre que conocía más de lo que admitía. Los aldeanos por supuesto comenzaron a murmurar, primero en silencio, luego con el tipo de especulación creciente que siempre sigue cuando la muerte llega sin previo aviso y no deja ninguna causa clara. Miss Temple, la anciana profesora de piano con afición por observar las cortinas y el shin de cereza, afirmó haber oído voces en el huerto 2 noches antes, tonos tensos, bajos, deliberados que le recordaban a jugadores de ajedrez discutiendo sobre un movimiento final, y juró haber visto a alguien pasar con una bufanda color mostaza, aunque cuando la presionaron añadió, o tal vez solo fue el viento. Pero el viento no huele a tabaco turco. Ahora sí, el agente Nels no encontró signos de lucha, pero encontró, enterrada a medio camino debajo del contenedor de compost volcado, una cruz plateada rota en dos, su borde irregular brillante como una amenaza, y cuando se le preguntó, nadie pudo explicar cómo llegó allí, o por qué, ni tampoco la desgastada inscripción, tan débil que casi estaba perdida, las iniciales ACNTR. La investigación no ofreció ninguna resolución, solo la inquietante conclusión de causas naturales en circunstancias poco claras, que no satisfizo a nadie, especialmente a la señorita Marlowe, que había conocido a Althea desde los días escolares y recordó un momento en que firmó sus cartas ACNTR, en el Village Inn, reclamando preocupación pero preguntando más sobre su voluntad que su bienestar, y cuando la señorita Marlowe vio el nuevo rasguño a lo largo de su mejilla izquierda, no pudo evitar recordar el arbusto de espino detrás del invernadero, sus espinas agudas, sus ramas bajas y su silencio absoluto. Esa noche, mientras el sol se plegaba tras los setos y el pueblo se asentaba en una quietud inquieta, la señorita Marlowe encendió una lámpara en su sala y sacó una caja desgastada de debajo del suelo. Dentro, envuelto en un viejo pañuelo, había un telegrama de 1943 con las palabras Thomas Rennick, desaparecido, presunto muerto, y una fotografía descolorida de 2 rostros jóvenes, sonriendo con la clase de alegría que nunca sobrevive a la guerra, y con una claridad repentina que hizo temblar su mano entendió. La cruz no había sido una ficha religiosa, sino una promesa, rota, enterrada y luego desenterrada, no por accidente, sino por alguien que quería que se viera su mensaje, tal vez incluso que se entendiera. Althea no había muerto de enfermedad, ella había muerto de memoria, de secretos que se niegan a permanecer enterrados, y de un visitante que había regresado no para llorar, sino para terminar algo retrasado por mucho tiempo. Y cuando la lluvia comenzó de nuevo, tocando suavemente contra su ventana, la señorita Marlowe susurró un nombre que no se había pronunciado en décadas, Thomas, y se dio cuenta de que el movimiento final en un juego que ni ella ni Althea habían elegido jugar finalmente fue completado.
El té se había enfriado durante mucho tiempo, intacto, como si incluso la ceremonia de la cortesía se hubiera retirado a raíz de lo que permanecía sin hablar. El salón tenue y a media sombra olía débilmente a polvo y rosas olvidadas, con algo medicinal persistente debajo del esmalte de lavanda, un aroma que no pertenecía a la comodidad, sino a decaer enmascarado como orden. Clara Willoughby se sentó rígidamente en el borde del sillón, la columna vertebral demasiado recta para la paz, y cuando finalmente rompió el silencio su voz se agrietó como un viejo pergamino. Camille nunca fue uno de los finales comunes, murmuró. Sus ojos se encerraron en el mantel donde una sola vela se mantenía solitaria, su gemelo conspicuamente ausente, demasiado favorita de la poesía. El mantel y all su print. Sensatamente, frente a ella la señorita Levington agitó su té con un movimiento lento y circular, aunque nunca levantó la taza. Su mirada se deslizó sobre el peculiar estado de la habitación. Enfermedad. Las cortinas dibujadas que no dejaban entrar luz, el tazón de frutas intacto con su brillo de cera, el silencio frágil tan grueso que parecía presionar contra sus orejas. Ella notó los dedos temblorosos de Clara cuando cepillaron el borde del platillo, deteniendo el movimiento a medias antes de recomponerse, como si recordara que no estaban solos. Se mantuvo a sí misma después del fuego, continuó Clara. Sus palabras sonaban más como una confesión ensayada con demasiada frecuencia. Dijo que algunas cosas no podían ser reconstruidas. No hogares, no confianza, no personas. Hubo una pausa no vacía, pero apretada con preguntas no solicitadas, y desde el ayuntamiento, un reloj de abuelo intervino a la mitad, y la señorita Levington sabía que no había sido herida en casi un mes, y sin embargo se quedó, dijo suavemente, casi para sí misma, a pesar de la forma en que la miraban. Después del juicio, los labios de Clara se separaron como para hablar, luego se cerraron, su ceño surgió débilmente. Ella dijo que la verdad no necesitaba ser creída, solo recordada, susurró, como alguien recitando algo demasiado frágil para la luz del día. Esa noche bajo la cubierta de la niebla temprana y el silencio de los setos pesados con rocío, la criada Ruby se encontró con la señorita Levington junto a la pared del jardín, tocando el borde de su delantal, como un niño que pide hablar antes que los adultos. Ella se hablaba a sí misma a veces en el invernadero, al anochecer, no como si estuviera enojada, sino como si estuviera recitando algo, una rima tal vez, o una oración, una y otra vez. Los ojos de Ruby se lanzaron hacia los árboles, su voz bajando. Y ella cerró la bodega, señora, no con la vieja llave de latón, una nueva, negra con forma de media luna. Dudó, luego agregó, ella me dijo que nunca trajera lirios a la casa, dijo que dejaban a los muertos inquietos. La señorita Levington reconoció la apariencia en los ojos de Ruby, el temor tranquilo de alguien que no había imaginado algo extraño, sino que lo encontró, lo sabía como hierro en la boca. El pueblo dijo que Camille murió de frío esa noche tormentosa, encontrada en su silla de la biblioteca con una manta envuelta demasiado fuerte, como si se preparara. Pero el hogar era cálido, los registros crepitantes y el pestillo de la ventana roto desde adentro. Nadie preguntó sobre el libro abierto en su regazo, lleno de frases latinas, dibujos botánicos y caléndulas prensadas. Nadie cuestionó la entrada final, garabateada con una mano apresurada y desigual. Todavía espera. En silencio, para mí. Días después, la señorita Levington caminó sola a través del jardín, y se detuvo debajo del viejo roble, hace mucho tiempo golpeado por un rayo, su tronco hueco y podrido. Vio la tierra debajo de él recién perturbada, a pesar de que el jardinero, el Sr. Vale, insistió en que no se había tocado en años. Ella notó cómo trabajaba alrededor de ese lugar obsesivamente, recortando y podando con más cuidado del necesario. Sus ojos se inclinaban hacia el suelo con inquietud. Algunas raíces son más profundas de lo que deberían, dijo crípticamente cuando se le preguntó. Luego se volvió y la dejó de pie allí mientras el viento agitaba hojas que aún no habían caído. Esa noche, la casa gimió con sus viejos huesos, y la señorita Levington se sentó junto al fuego, el candelabro que faltaba en su mano, su base de latón manchada de hollín, la cera nunca limpia del todo, y susurró el nombre de Camille, no como luto, sino como una advertencia. El fuego parpadeó bajo, y al otro lado de la habitación, las cortinas se movieron aunque cada ventana estaba cerrada, y en ese momento ella entendió, algunas tragedias no son accidentes, son ecos, invitaciones, ensayos para algo que nunca terminó realmente.
El viento del desierto hablaba en lenguas fracturadas, arrastrando el calor y la memoria a través de los huesos quebradizos de la tierra, cada ráfaga, como una confesión olvidada que sale de la arena. El capitán Ellery Graham rara vez hablaba de sus años más allá de la Rich al Jaloon, donde los soldados aprendieron a enterrar su cordura ante sus muertos. Pero en una noche de primavera desvaída, más de una taza y media de Darjeeling, se había inclinado hacia el inspector Darrow y murmuró: «Algunos fantasmas usan botas y no perturban, ellos marchan». Nadie sabía lo que quería decir, pero sus ojos se habían movido hacia el horizonte occidental, donde el cielo sangraba rojo en la tierra como una vieja herida que se negaba a cerrar. Semanas después de la inesperada herencia de Halberton House, una finca abandonada de hace mucho tiempo velada en hiedra y rumores, se pidió a Miss Adela Finch, historiadora local y reacia clarividente, que supervisara su contenido. La voluntad había llegado de forma anónima, estipulando varias rarezas. El jardín, este no debía ser perturbado, la puerta de la bodega debía permanecer cerrada hasta el equinoccio, y lo más peculiarmente, los troncos del ático debían abrirse en presencia de un testigo que no tiene línea de sangre ni memoria ósea. La frase sola envió un escalofrío por su columna vertebral. La casa en sí era como un aliento demasiado tiempo, ruidoso con el tiempo, del tipo que cubre tu alma, no solo tus zapatos, pintura pelada de las paredes como si la casa misma estuviera tratando de olvidar su propio interior. En la biblioteca, los volúmenes todavía estaban apilados alrededor de una chimenea fría, pero un compendio herbal, tenía impresiones frescas en su polvo. En el sótano, las marcas de rasguños a través de los escalones de piedra no eran recientes, pero sí deliberadas, profundas, desesperadas y desiguales, como si algo hubiera sido arrastrado hacia abajo, no voluntariamente. El jardinero, Colin Phelps, un hombre cuyas manos temblaban cuando se le preguntó sobre el jardín. Este admitió que algunas noches escuchaba el viejo fonógrafo, que no tenía electricidad, funcionar en la casa en años. Juró que una vez encontró impresiones húmedas y descalzas alrededor del reproductor, como las de una mujer, y una vez el sonido inconfundible de susurros detrás de las paredes de la biblioteca cuando nadie más estaba en la casa. Arriba, debajo de las tablas del piso del ático, la señorita Finch descubrió un tronco desgastado por el tiempo, su placa de identificación casi borrada y perdida por la corrosión, A. Thorne, 1916. En el interior, el guante de un niño, un mapa rústico, una apertura de cartas rústicas, el botón de un oficial grabado con un ramero de león, muy idéntico al escudo que una vez se vio en una piedra olvidada en la piedra Ridley, donde no se mencionó un récord de león, donde no se vio en una piedra de Ridley, un entierro. Sus manos se sacudieron mientras liberaba una revista dañada por el agua escondida debajo del forro, su contenido extraño y rítmico, entradas fechadas por fases lunares, garabateadas con notas frenéticas, y una oración recurrente grabada repetidamente en los márgenes: «El suelo retira lo que la lengua olvida». Esa noche, la señorita Finch soñó con una mujer de pie en silencio al pie de su cama, con un abrigo militar revestido de musgo, su rostro a medias, labios inmóviles, pero su voz entró en la mente de Finch tan clara como las campanas. Él rompió el sello. Me quedé para sostenerlo cerrado. Cuando se despertó, el espejo sobre su tocador estaba empañado desde adentro, y el capítulo final del libro que había estado leyendo había desaparecido. El inspector Darrow, ahora completamente alarmado, descubrió los viejos registros de guerra. El capitán Graham había sido reportado como desaparecido después de un colapso cerca de un sitio de entierro críptico, encontrado días después medio delirante, recitando palabras en un idioma muerto que nadie reconoció. Cuando se le preguntó sobre Amelia Thorne, su única compañera y enfermera de campo, se había vuelto pálido y susurró: «Tomó la cerradura, sostuve la llave». Con eso rompieron el sello en el sótano prohibido, revelando detrás de los estantes de vinos una alcoba bloqueada mucho más nueva que el resto, en la que el cofre de juguete de un niño de metal, extrañamente prístino, contenía 2 fémures adultas y un conjunto más pequeño de huesos de seda. La tela se tensó con lo que parecía tinta antigua pero olía a metálico débilmente. Germinaba cerca de la base de los ladrillos una ramita de rue verde e increíblemente fresca a pesar de la falta de luz solar. La señorita Finch, sacudida pero estable, mantuvo el botón del oficial en el bolsillo de su abrigo mientras estaba parada en el jardín. Al anochecer, su aliento se apestaba cuando vio, debajo del árbol de sicómoro golpeado, un ligero círculo de tierra quemada, como si algo hubiera surgido o se hubiera sellado allí. Esa noche, sola en la casa,
Cuando la noche presionó su oído contra las ventanas, susurró el nombre de Amelia, no con miedo o reverencia, sino en advertencia, y en respuesta, el viento agitó las cortinas, aunque cada pestillo permaneció bloqueado, el fonógrafo giró sin toque, y el botón de león en su palma se hizo calor. No todas las desapariciones fueron una pérdida, algunos eran gangas intercambios sagrados y desgastados hechos para sostener algo mucho peor a raya, y ahora, con la casa ya no vacía, la señorita Finch entendía, lo que se había enterrado no era solo olvidado, había sido silencio alimentado con secreto y como todas las cosas enterradas demasiado, estaba comenzando a agitarse. Comenzó no con un grito ni con una sombra que pasaba a la luz de las velas, sino con algo mucho más insidioso, una violeta prensada, imposiblemente conservada, descubierta entre las páginas frágiles del almanaque parroquial de 1912, precisamente detrás de una entrada de bautismo que no tenía un registro parroquial correspondiente, un evento que no se confirmaba ni denegaba por la historia, simplemente suspendida, como un polvo en una habitación que no es una sala para ingresar. La señora Claremont Price, una mujer tranquila pero perceptiva con afición por el silencio y los archivos, estaba clasificando a través de los estantes olvidados de la sacristía de San Brioni, cuando sus dedos cepillaron los delicados pétalos, aún suaves, inexplicablemente fragantes, como si no hubieran estado muertos durante más de un siglo. Plegado al lado había una hoja delgada de papel de tiempo, sus esquinas rizadas, su tinta débil pero deliberada, que llevaba solo 3 palabras en la placa de cobre de la araña: devuelva lo que se mantuvo. El aire se movió a su alrededor, una respiración fría empujando hacia abajo de las vigas, inquietando las llamas de la vela y su pulso. Ella trató de descartarlo como coincidencia, pero esa noche, mientras cerraba las puertas de la sacristía, vislumbró algo, una figura, tal vez o un truco de anochecer, perpetuamente inmóvil en el borde del jardín del rectorado, debajo del árbol de cicuta muerto, donde nadie había caminado en años. A la mañana siguiente, trajo más extrañeza. El reverendo Mallory informó que alguien había girado la tierra debajo de la cicuta durante la noche. Aunque no quedaban herramientas o huellas, solo un pañuelo doblado con las iniciales ELH, y la campana de un niño pequeño, oxidada. Cuando se le preguntó sobre Elise Halbert, el reverendo se hizo quieto. Elise había desaparecido en 1912, vista por última vez iluminando las velas del altar en vísperas. La versión oficial dijo que se ahogó, pero no se encontró ningún cuerpo, solo una cinta azul flotando por los juncos, y un ataúd enterrado con piedras en lugar de huesos. Los aldeanos susurraron que su desaparición coincidió con el abrupto cierre de Langdon House, una vez hogar de la familia Halbert, cuyo nombre había sido tragado por el silencio y la hiedra. Claremont, cada vez más inquieta, visitó al abogado de la parroquia, el señor Drenly, un hombre con un recuerdo como el pergamino seco, y preguntó sobre el certificado de defunción de Elise. Frunció el ceño, se hinchó a través de libros de contenido frágil y confesó: no hay uno. Casi al mismo tiempo, la señorita Fenwick, persona mayor, cercana a ciega pero afilada en los lugares que importan, terminó: Langdon House está escuchando nuevamente. Antes de regresar a su té, en cuestión de días, surgieron otras rarezas. Los espejos en la vicaría arrugaron el centro sin causa, los relojes se detuvieron precisamente a las 3:17 am, el bebé de un feligrés fue encontrado riéndose en la ventana, no agitando a nadie, y la propia Claremont se despertó un amanecer con tierra debajo de sus uñas y sus zapatillas mojadas con rocío. La postmistress de la ciudad, la señora Ellory, admitió silenciosamente haber recibido una postal de Turín, en blanco salvo por el sonajero de un niño fotografiado en sepia, con la leyenda ella recuerda. Esa misma tarde, apareció un paquete en la puerta de Claremont, envuelto en papel marrón y atado con hilo, que contenía solo un guante de tamaño infantil, cosido, forrado en satén azul, rígido con algo que parecía tinta o sangre seca. El silencio alrededor de Elise ya no era pasivo, era apremiante, activo, casi respirado. Claremont registró la iglesia de nuevo, y finalmente encontró el diario de Elise, no encerrado, sino escondido a la vista, encajado detrás del libro de la oración común, como si el dolor no hubiera sido enterrado en la tierra sino en las escrituras. Las entradas comenzaron con alegría, notas simples sobre velas, himnos y un capitán M, cuyo nombre nunca apareció en las listas de la parroquia, pero con el tiempo la escritura deshilachada se puso nerviosa, urgente y finalmente aterrorizada. La última entrada decía: prometió venir por mí antes de la escarcha. La helada ha llegado, no lo ha hecho.
Esa misma noche, Clarimont soñó que estaba parada una vez más en la sacristía, pero las paredes estaban goteando, las velas ardían azules, y cada banco detrás de ella estaba lleno, con los aldeanos pasados y presentes. La tierra se rayó sobre sus rostros, mirándola a ella, todos inmóviles, expectantes. A la mañana siguiente, la puerta principal de Langdon House, cerrada desde 1938, estaba ajar, y en el porche se sentaba el caballo de juguete de un niño, recién pintado, balanceándose suavemente en el amanecer sin viento. Elise no se había ido en silencio. La habían escondido, encerrada en la memoria de la parroquia como un pecado tácito, enterrada no en misericordia sino en miedo. Ahora cualquier pacto que la hubiera mantenido en silencio se estaba desmoronando, y Clarimont entendió la terrible verdad. Algunas penas no están enterradas, se almacenan, en conserva, y recuerdan quién los dejó atrás, como una aguja que se desliza en tela suave por el dolor y el tiempo. La noche se dobló alrededor de Weatherly, con un inquietante tranquilo, del tipo que no calmó el sonido, pero lo tragó todo. Las sombras se aferraron a los setos, estirándose más tiempo que la luz que los dio a luz, mientras que los últimos gritos de Gagdous se disolvieron en el silencio gris que siempre precedió a algo tácito. La señorita Evelyn Hargrave, una mujer cuyo silencio hablaba volúmenes, se sentó en el salón de Eastmere Lodge, la casa más antigua de la colina, sus ladrillos unidos más por memoria que mortero. Sus dedos se movían rítmicamente a través de la lana desgastada de su tejido de punto, pero sus ojos afilados como alfileres, permanecían fijos en la ventana con vistas al camino del jardín. Era el mismo camino, que una vez caminaba todas las noches, en precisamente 7, el capitán Lionel Ashcroft, antes de que desapareciera sin previo aviso, sin despedirse, sin siquiera una sombra para perseguir. Oficialmente fue declarado desaparecido en acción. Presuntamente muerto. No oficialmente el pueblo creía algo muy extraño. Por la noche desapareció. Las campanas de la vieja capilla sonaron 3 veces a la medianoche, y a la mañana siguiente, el retrato de boda de su esposa había caído de la pared. El vidrio se agrietó perfectamente por el medio. Ese legado de silencio había perseguido al albergue desde entonces, y la señorita Hargrave nunca había creído que fuera una coincidencia. La casa todavía olía débilmente a sal, tabaco viejo y colonia de sándalo, el aroma de un hombre que algunos afirmaron nunca se había ido realmente. Por el carril mientras el anochecer se profundizaba en un aterciopelado crepúsculo, Clara Winslow, 23, de ojos brillantes, inquebrantables por historias de fantasmas o soldados faltantes, se abrió paso desde la panadería. Su canasta se balanceaba ligeramente en su codo. No llevaba nada de valor, una media libra de toffee, una barra de centeno, y una sola carta sellada en cera azul inusual, una carta a la que le había pedido que publicara anónimamente esa misma noche. Clara no tenía razón para sentir miedo. Weatherly no era un lugar donde uno cerró las puertas antes del anochecer, o miró sobre su hombro en sombras pasas. Pero cuando pasó por la vieja pared de Ashcroft, cubierta de hiedra y clematis temblorosa, lo sintió. El cambio. El aire se volvió demasiado quieto. El seto no le susurró del viento sino con la intención. Antes de que ella pudiera llorar, una figura se abalanzó, no hacia ella, sino para su canasta. Las manos ásperas y enguantadas lo arrebataron, y ella tropezó hacia atrás, golpeando su hombro contra la fría puerta de hierro. Sin palabras, sin cara, solo el ritmo que se desvanece de los pasos tragados por la tierra. Cuando la señorita Hargrave la alcanzó, alertada por el sonido de la puerta crujiendo demasiado tiempo, el chal de Clara estaba desgarrado y su voz temblaba con algo que se sentaba más profundo que el miedo, confusión, violación, incredulidad. Horas después, la canasta fue encontrada detrás de la sacristía de la capilla, su contenido disperso en desorden. Todo todavía estaba allí, el pan, los dulces, todo menos la letra, se había desvanecido. Y la señorita Hargrave, aunque consolando a Clara con suaves manos y té caliente, ya sintió que la narración se ponía en su lugar. Esto no fue robo, no aquí, no en una aldea donde la moneda era confianza, y los delitos a menudo estaban cubiertos de cortesía. Esto era algo más, una recuperación quirúrgica, rápida y silenciosa. El tipo de acto que se llevó a cabo no por ganancia, sino para borrar. Por la mañana, los susurros habían tomado forma. En el mostrador del tendero, la señorita Audley, siempre 2 pasos por delante de un hecho, se inclinó cerca de un paquete de zanahorias, y susurró. Dicen que lo vieron cerca del seto de la capilla, nuevamente.
El señor Hill, puliendo los cuchillos de su carnicero con demasiado enfoque, agregó en su tono de grava, el mismo abrigo alto, la misma caminata lenta, 5 minutos antes de que la niña gritara. Todos significaban la misma persona, el señor Bryce, un hombre solitario con ojos cansados, y una marcha demasiado directa para su edad, que había venido a Weatherley hace solo 6 meses, y alquiló la cabaña del guardabosques al borde de la finca Ashcroft. Cuando se le preguntó de dónde vino, solo dijo, en ninguna parte lo sabrías. Esa mañana no tenía coartada. Había estado caminando, admitió, para despejar la mente, aunque su voz llevaba el peso de las cosas tácitas. La señorita Hargrave lo encontró cerca del cementerio, donde la niebla aún se aferraba a las piedras. Sus ojos eran aburridos, pero honestos. Nunca dañaría un alma, dijo suavemente. He luchado en lugares donde el dolor se intercambió como monedas. No lo traería aquí. La señorita Hargrave lo consideró un largo momento. Luego respondió, no, pero a veces, lo que llevamos llega antes que nosotros. No dijo nada más, solo parpadeó lentamente, como si el pensamiento nunca hubiera ocurrido. Pero la pista más preocupante se adelantó. En la oficina del registrador en Brackhampton, la señorita Hargrave lo preguntó cortésmente, ya que uno podría sobre un arbusto lila o un viejo reloj familiar, por la última voluntad conocida de la Sara Isadora Ashcroft, viuda del capitán. El abogado, un hombre delgado con gafas transparentes y un talento para la discreción, reveló un hecho curioso. Se había hecho una revisión solo días antes de su muerte. La voluntad original había dejado la finca a su hermana, pero la revisión nombró a un nuevo heredero, simplemente Langford, sin primer nombre, sin dirección, sin explicación. El documento nunca había sido firmado. Ella dijo que estaba muy atrasado, comentó el abogado, pero murió antes de que pudiera hacerlo final. El anterior se mantuvo en vigor, legalmente intocable. Sin embargo, la señorita Hargrave sintió el temblor de algo más profundo que la ley. ¿Por qué una mujer que se acerca al final de sus días se arriesgaría a cambiar una voluntad para alguien imposible, raro, a menos que esa persona no fuera ni extraña? Esa noche el pueblo se sintió más frío, aunque no había venido heladas. Los relojes en 3 casas se detuvieron precisamente a las 11:08. Un niño se volcó en la puerta de la capilla, y afirmó que escuchó música del loft, aunque la puerta estaba cerrada. Y la señorita Hargrave, sola en su sala, encendió una lámpara final, y abrió el diario de guerra de su difunto tío, un hombre que una vez había servido con el capitán Ashcroft. En su página final, fechada en tinta inestable solo unas semanas antes de su propio fallecimiento, estaban las palabras, nunca se fue, solo cambió su nombre. Y luego, como si fuera convocado por esa oración, salió a la puerta, 3 raps suaves y deliberados. La señorita Hargrave lo abrió lentamente, pero no había nadie allí, solo el aroma del sándalo, rizando en el aire, y en la puerta, un solo guante marrón, húmedo con agua del río, su revestimiento cosido con las iniciales A, mientras pasaba por el silencio velado de la plaza del mercado adoquín, donde el tiempo parecía aferrarse a la luz de la luz como la hiedra a la piedra. No era culpa sino una calma extraña y resuelta que se asentaba sobre el Sinora Vale. No había tomado lo que no era suyo, lo había recuperado, no como un ladrón desesperado por posesión, sino como una viuda que exigía silencio del pasado que una vez se había negado a hablar. El relicario que ahora llevaba, cálido contra su piel debajo de su chal, siempre había sido más que solo recuerdo o adorno, era testimonio, grabado en metal y memoria, y esa prueba había desentrañado una mentira tejida en la tela misma de una herencia pensada sellada hace mucho tiempo. Ese sábado, feria de la iglesia, habría traído alegría, pero una cortina de nubes pesadas opacó los puestos. El empavesado con lavado de lluvia se cae como banderas cansadas de una guerra olvidada. Sin embargo, debajo de un toldo de lona desvaído, en medio de la vieja bric-a-brac y la alegría prestada, la señorita Eloise Marlin se movió con una tranquilidad deliberada hacia la mesa del libro, donde los volúmenes descartados esperaban como huérfanos, termones, romances, almanaques obsoletos. Se detuvo en un libro de lámparas maltratadas de los delantos, su columna vertebral quebrada por la edad. En el interior, entre las páginas marcadas por la advertencia de la campana agrietada, no encontró papel, sino pasado, una fotografía con tono sepia, suave en los bordes y manchada de agua, que representaba a una mujer joven, Araminta Blake, sin duda en sus 20 años por el corte de su abrigo. Además, una niña que sostiene un infante, las expresiones entre el afecto y el miedo. No había nombres en la parte posterior, sin inscripción. Solo la claridad inquietante de un secreto no destinado a los ojos. La señorita Marlin lo metió suavemente en su bolso, su pulso estable,
pero sus pensamientos se desmoronaban. El niño en esa imagen, el que alguna vez fue declarado muerto según los registros de la parroquia, había vivido claramente, y los ojos de la joven que lo sostenía mostraban una extraña semejanza con alguien que ahora crecía y caminaba en silencio entre ellos. Esa fotografía no se había perdido, había sido descartada, oculta, como una confesión no deseada que queda debajo de un techo colapsante. Más tarde esa tarde, bajo el pretexto de una investigación educada y ayudada por una carta prestada del secretario del obispo, la señorita Marlin obtuvo la entrada a la oficina de Brackenshire Public Records, donde las puertas de hierro protegían las verdades y el aroma del papel húmedo se demoraba como un silencio. Siempre he creído, dijo al empleado vacilante, que las parteras a menudo registran lo que los vicarios eligen olvidar. Conducida a través de los corredores de roble hasta los libros de registro de 1919, su dedo se detuvo en una entrada demasiado rápidamente enterrada. Langford, hombre muerto, madre, ave padre, pero debajo de ella casi como una idea de último momento, fijada dentro de un registro médico doblado, apareció una segunda nota escrita a mano por una enfermera cuyo nombre había sido desde hace mucho tiempo memoria pública. 2 nacimientos registrados de un solo aliento, uno público, uno borrado, y entre ellos un silencio que se había estirado durante décadas, usado delgado pero nunca roto. Esa noche, debajo de las sombras del invernadero, la señorita Marlin encontró al señor Fenwick, formador de Londres, ahora sin origen fijo, tocando las manijas del rastrillo con un aire de destacamento practicado. Él se volvió cuando ella se acercó, y antes de que ella pudiera hablar él dijo, ella nunca lo nombró. Mi madre, quiero decir, solo me dijo que era un soldado que desapareció, que me dio el nombre de Langford, no de un hombre, sino de un relicario. Dijo que era suyo. Todavía lo tengo. Plata. Solía preguntarme si alguna vez supo que yo existía, si tal vez estaba buscándome. Su voz no se sacudió, pero algo detrás de él se fracturó en silencio. Vine aquí por ese nombre. Seguía surgiendo en sus diarios, sus historias, como un hilo que nunca condujo a ningún lado, hasta ahora. La señorita Marlin asintió una vez, lentamente, porque ella también había seguido ese hilo, a través de fotografías escondidas en los libros para niños, a través de libros de contabilidad falsificados y susurros dejados bajo piedra, y ahora, de pie ante ella sin saberlo, estaba el heredero de una casa que había fingido que nunca vivió, y en algún lugar de ese suelo la verdad había comenzado a florecer nuevamente, no ruidosa, no violenta, sino segura. El tipo de verdad que, una vez desenterrada nunca podría ser enterrada nuevamente. Mientras las sombras de la tarde se extendían mucho a través de las pantallas de Bramblehurst Lane, la señorita Ethel Cartwright no regresó con la marcha del triunfo, sino con la tranquila gravedad de alguien que ha exhumado más que solo historia, algo enterrado, algo volátil. El pueblo había esperado que ella se desvaneciera en los pliegues del olvido después del fallecimiento repentino de su hermano, y el codicilo ambiguo en su testamento que había dejado la herencia una vez consultada suspendida como un signo de interrogación. Pero Ethel no había regresado como reclamante, ni como doliente, sino como alguien que sabía que esa verdad cuando se deja sola demasiado tiempo comienza a fermentar. Fue durante la feria anual de lectura de primavera, celebrada bajo cielos grises como la vieja pizarra y empavesados con llovizna, que algo cambió. Mientras otros se llenaban cerca de la sidra caliente y los chales de segunda mano, Ethel se demoró al lado del estribillo anticuario, donde encontró, plano depositado dentro de un himnario al lado del himno Corre conmigo, un sobre amarillento marcado solo con el símbolo de un gorrión y sellado en cera. En el interior, una sola página, una carta, sin firmar pero íntima en tono, escrita en una mano en bucle que no había visto desde la niñez. Hacía referencia a la sala del ático en Holybriar House, y algo escondido debajo de las tablas del piso, sellado en cedro, lejos de la helada. Esa noche, después de que la compañía educada se había dispersado y los lamplighters habían terminado sus rondas, Ethel subió sola los escalones del ático. Recordó bien la caja de cedro, un regalo de boda que nunca se usó, y debajo de ella, la madera dio paso a una cavidad apenas amplia para ocultar un libro mayor envuelto en oilcloth, pero no era un registro financiero. Contenía bocetos, representaciones de carbón de la cara de una mujer, repitiendo, alterando con una angustia sutil en cada página, y debajo de los dibujos, un mechón de cabello oscuro envuelto en seda y un documento, un certificado de matrimonio.
el hermano de Ethel, Leonard Cartwright, no solo se había casado en secreto durante la guerra, sino que engendró a un hijo que nunca reconoció. La madre era alguien conocido por todos ellos, Jane Selwyn, que había trabajado como enfermera en la enfermería, y desapareció después de que Leonard regresó de Francia en 1900. No existía un registro público del nacimiento del niño, solo este testimonio privado, un Leonard que claramente tenía la intención de hacer lo correcto. Había comenzado a hacer lo correcto, hasta que algo o alguien lo impidió. Días después, Ethel se paró en la puerta de Blackthorn Cottage, donde la hermana de Jane, Miriam, todavía vivía en soledad. Allí, en medio de lilas cubiertas de maleza y el sonido de un viejo reloj que se movía en un tenue pasillo, Ethel encontró el resto de la historia. El niño, un niño llamado Nathaniel, había crecido creyendo ser huérfano, enviado a una escuela de niños con un nombre diferente, sin darse cuenta de su verdadero linaje. Miriam había mantenido intacta la memoria de su madre, a través de cartas que nunca envió por correo y retratos que nunca colgó. Leonard lo intentó, susurró Miriam, exhalando como un fantasma. Pero su madre, Eleanor, preferiría borrar sangre que compartirla. Ese nombre dio un dolor familiar. Eleanor Cartwright, la matriarca con una boca como una guadaña, y un legado que custodió como una fortaleza. De vuelta en la mansión, Ethel se enfrentó a Eleanor no con furia, sino con un recital tranquilo de verdades ahora más allá de su control. Enterraste a un niño, no en el suelo, sino al olvidar, dijo. Pero olvidar no evita que las raíces crezcan. Eleanor no dijo nada, solo colocó una mano temblorosa en el borde del hogar, los ojos secos pero quebradizos. Hice lo que pensaba necesario, murmuró al fin, por el nombre, por la casa. El amor nos hace tontos, pero la vergüenza nos convierte en piedra. Ethel no respondió, simplemente colocó el certificado de matrimonio y el mechón de cabello del niño sobre el piano donde Eleanor había jugado una vez. Esa primavera, el jardín de la mansión floreció en patrones extraños y desconocidos. Se desplegaron donde una vez se pararon las zarzas, los tulipanes enredados en lugares donde no se habían plantado bulbos. La señorita Ethel Cartwright, con su memoria aguda y su corazón más estable, organizó un almuerzo tranquilo. Ella invitó al reverendo Thorne, cuyos sermones siempre habían dejado espacio para el error humano, Miriam Selwyn, quien había llevado décadas de silencio, y un joven llamado Nathaniel, que había llegado a Bramblehurst para enseñar historia en la escuela de la aldea, sin darse cuenta de la sangre en sus venas o el suelo que lo recordaba mejor que los vivos. Se reunieron sin drama, sin confrontación. Sobre el té, Ethel devolvió la cerradura de cabello a su heredero legítimo. Algunas herencias, dijo gentilmente, no se miden en tierras ni en el coraje, sino en el coraje de reclamar lo que nunca se dio en voz alta. Y aunque no se hicieron tostadas y no se intercambiaron firmas, se restauró un legado, no a través de la legalidad, sino por algo más profundo. La campana de la mansión, larga en desuso, sonó esa noche, no como una citación, sino como una bendición, como si la casa en sí hubiera recordado algo precioso que una vez se había perdido, y ahora finalmente podría descansar. La lluvia se había detenido en Blackthorn House, pero sus pasos aún resonaban como el velo de una viuda tirado por la propiedad, en suavidad y aferrado, envolviendo cada viga de piedra y madera en los restos de luto. Una luz pálida y vacilante se filtró a través de las ranuras de viejas puertas de madera, arrastrándose como temerosa de que pudiera despertar una cara enterrada, un recuerdo demasiado frágil para enfrentar. Meredith Harrow no había venido a buscar fantasmas, solo un significado, contestaciones enterradas dentro de las páginas crípticas del diario de su difunta madre. Pero, mientras estaba parada en la bodega húmeda y casi silenciosa, su linterna lanzaba sombras parpadeantes a través de la piedra. Sintió el peso del tiempo respirando por su cuello. Algunos secretos no mueren con los años, hibernados, escondidos dentro de las letras olvidadas, selladas detrás de las paredes ladradas o durmiendo en el polvo del silencio de una familia. Sus dedos, temblando ligeramente, rastrearon el ladrillo desigual en la parte posterior de la bodega hasta que un ladrillo, suelto y sin pretensiones, se movió debajo de su toque. Detrás de esto, una pequeña cavidad se reveló como una herida reabriéndose de mala gana. En el interior, envuelto en el terciopelo en descomposición, había una caja de madera hinchada por la humedad, sus costuras dobladas con el tiempo.
pero su contenido se conservaba desgarrador. Lo abrió, y el pasado se derramó en el presente como humo. Dentro yacía un broche en forma de cuervo, que faltaba a una de sus piedras oscuras, como si estuviera arrancado por el arrepentimiento, un paquete de fotografías con tonos sepia, acurrucadas por la edad, y una sola flor violeta, seca y aplastada, pero aún obstinadamente intacta. Debajo de todo, un sobre amarillento, no entendido y sin nombre, solo reveló 7 palabras escritas a mano, para el que vio pero nunca habló. Esa noche, debajo del techo crujiente o faldón de Blackthorn, con lluvia comenzando de nuevo como un susurro del pasado recordándose a sí mismo, Meredith abrió la carta. Sus palabras no solo hablaban, gritaron, tranquila e insoportablemente, a través de décadas de culpa enterrada. Se remontaba a 1943, una época de guerra, cuando Elspeth Harrow, la abuela de Meredith, se enamoró de un hombre que el mundo nunca perdonaría, un soldado alemán estacionado cerca de arreglos secretos. El amor, condenado desde el principio, fue breve y cegador. Una noche, ella desapareció, sin nota, sin despedida, sin testimonio. El pueblo enterró su nombre en susurros, llamándolo vergüenza, locura, deserción. Pero la carta contaba una historia diferente. Alguien la había visto esa noche, empapada y temblando debajo del techo de un invernadero destrozado, su sombra temblando entre el deber y el deseo. Y alguien había regresado a casa en su lugar, silencioso, tembloroso y alterado para siempre. Las líneas finales de la carta enfriaron a Meredith en su médula. Tenía miedo de la verdad, de un amor que exigía coraje que nunca tuve. Esa sola confesión lo cambió todo. Las paredes de Blackthorn ya no eran solo muros, eran oyentes, guardianes de un dolor que había esperado demasiado tiempo para ser reconocido. Meredith Rose, la carta se aferró a su mano como un pulso, y encendió la chimenea no para el calor, sino por la rebelión. El silencio que había gobernado esta casa durante generaciones finalmente se estaba agrietando. Ella colocó el broche de cuervo y la flor violeta suavemente sobre el manto, como ofrendas en un altar, y reorganizó los retratos de la casa. La hermana rígida de Elspeth, que se consideraba como la matrona de la casa, fue enviada al ático, y en su lugar una fotografía olvidada. Elspeth, sonriendo, en el brazo con un hombre cuyo nombre la historia había tratado de borrar, ahora se encontraba por encima del piano, donde la música podría encontrarla de nuevo. Meredith no dijo nada a nadie, pero en los días que siguieron caminó por los pasillos con la pesadez de alguien que llevaba el dolor prestado. Todo lo que tocó cambió, ligeramente, pero significativamente. El aire en Blackthorn House se hizo diferente, no más ligero, pero honesto. Una tarde mientras se ofrecía como voluntaria en la iglesia cercana, se topó con otra carta escondida dentro de una Biblia donada, una que inequívocamente llevó la letra de Elspeth. Fue breve, desnuda, devastadora, al que nunca me atreví a llamar al mío. Era un amor que no tenía nombre, ni fotografía ni final, y sin embargo, había sobrevivido, plegado en culpa, presionado en silencio, y ahora, temblando en las manos de Meredith. Se dio cuenta de que algunos secretos no buscan castigo, solo reconocimiento. Algunas verdades no exigen justicia, solo piden que se les escuche. Y a veces la curación no aparece a través de respuestas, sino recordando lo que otros intentaron olvidar. La historia no había terminado en 1943, simplemente se había ido bajo tierra, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para traerla a la luz. La niebla de la mañana se acurrucaba alrededor de los árboles esqueléticos de Ashgrove hueco, como la respiración olvidada, aferrándose a cada grieta de piedra y rama, reacia a soltar el pasado que se había escondido durante tanto tiempo. Había una quietud en el aire, no de paz, sino de anticipación, como la pausa antes de una confesión. Bajo el silencio pálido del cielo, Sylvia Bruen se quedó inmóvil cerca del invernadero destrozado. Una linterna oxidada parpadeaba en una mano, y en la otra agarraba una revista manchada y una llave de latón cuyos dientes estaban desordenados por el tiempo. El diario, atado en cuero agrietado y lleno del guión de su abuela, la había llevado aquí no con direcciones, sino con acertijos, versos garabateados en desesperación, donde las orquídeas sangran y las sombras saben tu nombre. La verdad espera debajo de las raíces. Nadie en la familia habló de Stella Quinn, no desde el día en que desapareció en 1954, abandonando una vida social prominente, su patrimonio y cada rastro de sí misma, como si hubiera sido tragada por el suelo. Los susurros decían que se había vuelto loca, o peor, pero Sylvia nunca había creído en la locura sin razón. Lo que encontró debajo de las orquídeas no era locura,
Era un recuerdo. Escondida debajo de una cama de vides retorcidas y macetas rotas, había una trampilla deformada por la podredumbre, sus pernos reacios, como si la oscuridad de abajo se hubiera vuelto posesiva. La escalera terminaba hacia abajo en espirales frágiles, el aire cambiaba de tierra húmeda a algo metálico, el aroma del tiempo oxidado y el aliento viejo. El corredor de abajo estaba lleno de reliquias, cada elemento preservado con reverencia y dolor. La bota de un niño, una cuchara plateada con iniciales usadas y suaves, una caja de música que tocaba media canción de cuna antes de quedarse en silencio. Al final, había un gabinete de vidrio grabado con las palabras para el que pregunta. En el interior, envuelto en terciopelo del color de la sangre seca, había un anillo de serpiente dorado, enrollado sin cesar alrededor de sí mismo, y un sobre con un nombre que Silvia nunca había escuchado, el segundo nombre de su propia madre, y una carta que comenzaba con a la hija que nunca sostuve. La confesión de Estelle se desenredó con tinta temblorosa, un asunto secreto con un hombre venerado en la ciudad, un embarazo escondido, y una traición tan profunda que la obligó a elegir el exilio sobre la vergüenza. Desaparecí, escribió, no para escapar de la vida, sino para proteger a un niño de ella. Las manos de Silvia se sacudieron mientras leía las palabras, una verdad floreciendo en su pecho, dulce y sofocante. No era solo una nieta que descubrió el pasado de su familia, ella fue la página final de un capítulo nunca escrito. Esa noche, encendió el hogar muerto desde hace mucho tiempo en el salón por primera vez en casi 70 años, no por calidez, sino por rebelión. Cada habitación que restauró en los días que siguieron, se convirtió en un altar para los nombres olvidados y las voces silenciadas. Habló en voz alta a los retratos que habían visto en silencio. Tocó la canción de cuna rota una y otra vez, hasta que ya no se sintió misteriosa, sino tierna. Y cuando encontró la grabadora, escondida detrás de un panel falso en el ático, su carrete polvoriento pero intacto, escuchó la voz de un hombre, rota y quebradiza con la edad, susurrando a través de la estática. Le fallé, la amaba, pero yo era un cobarde. En esas pocas palabras, sintió la gravedad de lo que realmente se había perdido, no el amor, sino el valor de afirmarse. No hubo una gran revelación para compartir, ni titulares de periódicos, ni pruebas, solo una restauración tranquila. La justicia no había sido una cuchilla, sino como un bálsamo. La verdad no había sido enterrada en malicia, sino con miedo, y ahora respiraba nuevamente, no con furia, sino con perdón. La finca ya no se sentía embrujada, solo honesta, y mientras las primaveras florecían más que nunca antes, sobre las ruinas del invernadero, Silvia finalmente entendió. Algunas historias no terminan con truenos, sino con un susurro que alguien finalmente escuchó. Y ahora nos dirigimos a ti. Si desenterraras una verdad familiar enterrada durante mucho tiempo para proteger el legado y la reputación, ¿la dejarías intacta para honrar el silencio, o la revelarías, arriesgándote a cambiar como el mundo los recordaba? ¿Elegirías la seguridad del olvido o el poder de saber? Haznoslo saber en los comentarios, tus pensamientos, tus angustias, tus respuestas, porque a veces los misterios más profundos no se resuelven con pistas, sino con coraje, y no todos los finales son fuertes, algunos florecen lentamente, a la luz tranquila de la comprensión.